Bienvenido equipo, esto es Arriba RD Podcast, donde hablamos de emprendimiento, educación, finanzas y actualidad, con mi amigo y hermano Junior Ortiz. ¿Cómo se encuentra equipo? ¿Cómo se encuentra República Dominicana? Aquí vamos un día más en el Salón de la Justicia, ¿eh? Ay. Con nuestro amigo también y hermano, el señor Bosch, en los controles. Aquí hay 2 o 3 que hay que justiciarlo, sí. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. Mira, tú sabes que estuve viendo el tema de la virtualidad y la educación. Interesante tema realmente. Tú sabes cómo nosotros nos vimos obligados a utilizar la tecnología, los recursos tecnológicos para llevarlo a entornos de educación, en ambientes educativos, básicamente sin las herramientas, sin conocimiento. Hay que decir de entrada que el trabajo que hicieron los maestros desde la escuela hasta la universidad es loable. Ahora bien, la pregunta, ¿eso funcionó? Bueno, resulta... Pero espérate, porque... Hey, señor Bosch, una cosa, señor Bosch. Usted sabe que aquí hay una persona que en el capítulo anterior, es la figura principal, tiene su fan, pero vamos para allá ahorita. Antes de que empecemos el tema, yo quiero poner algunas preguntas al aire y de ahí entonces empezar a debatirlo. Me parece bien. Mira, cuando hablamos de la enseñanza, de los ambientes de aprendizaje en entornos virtuales, obviamente que tiene que estar ajustado primero en el espacio donde se va a desarrollar y que busque una manera idónea de que el estudiante pues construya el conocimiento. Pero como todo fue muy improvisado, tanto para la parte superior como para la secundaria, los resultados que dicen las investigaciones, los estudios después de la pandemia, a veces van muy desasociados con lo que realmente estamos viendo. Por ejemplo, esa metodología que se utilizó para enseñar a los jóvenes a través de canales de televisión. Esa es una. ¿Funcionó eso? Esa es la primera pregunta. Realmente los estudiantes de la escuela, vamos primero por la escuela básica y secundaria, adquirieron los conocimientos mínimos, por lo menos para adquirir, transformar, pero ven acá. Señor Boy, tú estás haciendo lo que usted está haciendo, me está volviendo loco a mí. Aquí el señor Boy me tiene loco haciendo señas. Parece que se acabó el tiempo y todavía estamos empezando. Entonces, mira, yo te decía que realmente el uso que se le dio a la televisión funcionó. Los estudiantes, por lo menos del bachillerato, lograron alcanzar un recurso mínimo en habilidades, por ejemplo, como matemática, biología, química. Bueno, mira, realmente... más que funcionar, yo digo que se intentó. Lo que pasa es que en la educación resulta que intervienen muchos factores. No solamente factores personales del propio individuo que recibe la enseñanza. No solamente factores personales del que enseña, sino también factores ambientales. Ambientales, ok, ya. Ambientales. Ya. ¿Qué resulta? Que, bueno, eso nosotros en República Dominicana tenemos una realidad ambiental bastante crítica, que es los recursos. No todos podemos acceder a unos recursos de calidad con unos buenos equipos, internet inclusive en algunos casos, aunque parezca extraño, todavía puede llegar a parecer que puede llegar a pasar que para muchas personas, quiero pensar que pocos, el internet sigue siendo un lujo aún. Sí. ¿Tú entiendes? Porque aunque incluso en los barrios más pobres de la capital, ustedes ven que tienen unas parábolas con cable, pero si nos vamos para usted que no me puede dejar mentir, cuando usted se va a esos campos a hacer labores y demás, usted puede ver una realidad
muy distinta, Muy distinta, a los muy barrios distinta. más pobres. Claro. Sí. Y que lamentablemente por en República Dominicana, ya por un tema socioeconómico, el gobierno se le da mucha relevancia a lo que es la capital, Santo Domingo y Santiago. Tú sabes que, hablando de eso, e incluso en esas localidades que tú mencionas, a mí me gustaría que hiciéramos una reflexión, pero una reflexión vida real, no que me dé con la de mito. Realmente, los estudiantes de la escuela secundaria lograron adquirir algún conocimiento en esos 2 años, vida real. Yo considero que Que no. que no como método. Me explico. No. Los estudiantes, yo pregunto, ¿crees que adquirieron algún conocimiento ahí en esos 2 años? Yo creo que no, No. pero como método. Ah, Quiero explicar esto. ya. Obviamente, aquí en la pandemia remarcó con esta nueva modalidad lo que es la adaptabilidad de no solamente de los maestros y del sector educativo completo, sino también de los estudiantes. Sí, ¿Qué eso es significa cierto, eso? eso es cierto. Que hizo ver una diferencia entre los que se adaptan y los que no. Muchas personas definen o les gusta definir una inteligencia en general como la capacidad para adaptarse al cambio. ¿Y por qué remarco esto? Porque resulta que vas a ver personas que habrán aprendido igual o normal, como que si fuera algo, o sea, natural, como que si no hubiera pasado nada en medio de la pandemia, mientras otros sí sufrieron y no aprendieron los conocimientos que se podría decir mínimos. Y los resultados están ahí realmente. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Déjame decirte que muchos de los estudiantes que pasaron por ese proceso, vuelvo y repito, dije al principio que fue loable la acción de los maestros. Claro. Porque adaptarse a un método, como tú bien dices, que quizás no lo conocían, había muchos maestros que estaban ajenos al tema tecnológico y esto ayudó para que nos pusiéramos a la par con el mundo. Pero yo pudiera decirte que gran parte, por no decir un número específico, no me la quiero jugar ahí, eso yo se lo dejo al señor Bosch, no se aprendió. Definitivamente no se aprendió. Porque el método asincrónico, la educación a distancia, pues promueve una responsabilidad por parte de los estudiantes y eso es determinante. Por ejemplo, para un joven de 10 años, entender eso. Para un joven o un niño de 4, 5, 6 años, realmente es difícil. Yo creo que el gobierno intentó mantener los niños en un ambiente que pudieran hacer algo, pero ojo, hay que valorar también qué cantidad de estudiantes y padres que se integraron en este proceso hicieron todo por WhatsApp. Sí, mira. Ey, eso fue terrible. Pero mira algo interesante. Yo una de las cosas por las cuales digo que no se aprendió fue porque critico el método como tal. Claro. Imaginándonos que todos los niños y todas las personas están en iguales condiciones y se le aplican el mismo método a todos, tendríamos prácticamente el mismo resultado. ¿Qué es lo que digo? Ellos se intentó hacer lo mejor que se pudo para que puedan no perder el año, poder seguir avanzando con su vida de la manera más normal posible. Sin embargo, aquí el factor determinante del aprendizaje, los que más aprendieron o los que más pudieron adaptarse a este sistema fueron por factores externos al sistema al sistema planeado educativo. Por ejemplo. Porque lo que pasa es que resulta que hay antes o desde siempre hemos tenido un sistema tradicionalista en el cual pues los factores educativos se empleaban por los maestros e inclusive se llegó a un momento en el cual hasta lo que es modales, valores que se deben aprender en casa, Uh-huh. se transmitían en la escuela. O sea, donde en el sistema educativo comenzó a ver
a lo largo de todos los años y llegando hasta el punto máximo en estos tiempos, donde se desgregaba el valor educativo de los padres. ¿A qué me refiero? Tan extendida. Para mí, un éxito para la condición, la necesidad que tenemos República Dominicana. ¿La tan entendida? La tan extendida. Ya. O sea, para mí es algo acertado para las condiciones que tiene la República Dominicana. Sin embargo, ¿qué problemas hay? Que digamos que el factor padre, la educación padre, que prácticamente comenzaría desde las 5 de la tarde hasta la noche, se ha ido cada vez más acortando. En pocas palabras, tenemos que la evolución de la educación en República Dominicana se ha visto a que cada vez esté más desgregada la influencia del padre en el tema educativo. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, eso tuvo que revertirse totalmente. Claro. Tanto así Sí, que el factor padre llegó a ser determinante. De hecho, el tema padre, la educación de los padres, el seguimiento que se le daba por medio de la televisión, los recursos tecnológicos y el apoyo que se le daba a los hijos, fue el que literalmente primordió, o sea, estuvo más presente a la hora de la enseñanza de los niños. Y entonces los niños que aprendieron más fueron los que tuvieron padres con más integrados, que estaban más integrados en ese proceso. Exacto, más integrados, mayor nivel, más esto, más... ¿Tú entiendes? Que los que no estaban acostumbrados a ello y de hecho estaban acostumbrados al modelo más actual, que es el de tan extendida, por ejemplo. Sí, tú sabes que eso de que la integración de los padres fue determinante para aquellos que aprendieron. Claro. No intentamos criticar el sistema implementado, sino más bien viendo desde ahora qué resultados, o sea, cómo nosotros pudiéramos mejorarlos, tomando en cuenta de que es un método que funciona. Ese método funciona. La enseñanza, o sea, integrar las nuevas tecnologías a la educación. Eso funciona. Lo que hay que valorar es si está desarrollado, diseñado para el lugar específico que está ahí. Y en esto voy con la parte de que la realidad que se estaba viviendo en el distrito no era la misma que se estaba viviendo en Asua. Eso es definitivamente. No era el mismo que se estaba viviendo, por ejemplo, en La Cañita. No era el mismo que se estaba viviendo, por ejemplo, en una zona del este. San Pedro, La Romana, El Ceibo. De verdad que eso no es así. Ahora, yo digo, si bien es cierto que se trabajaron elementos para que el método funcionara, ¿por qué dejó tanto sesgo todavía en el segundo año? Esto es sencillo, o sea, es sencillo en lo complejo, claramente. A mi opinión, creo que fue una falta de integración y de adaptabilidad de cierta manera. ¿Por qué? Mira, resulta que el tema virtual, el tema de las enseñanzas pedagógicas de manera virtual, por internet y demás, tuvo que haber pasado por un proceso de integración y aprendizaje más suave. Resulta que la curva de integración de estos sistemas fue demasiado empinada. Y normalmente se necesita, para que los procesos sean aceptados íntegramente, debe haber un cambio no impuesto, sino de mentalidad, en la cual los maestros estén cómodos, familiarizados con el sistema virtual y que los niños tengan la capacidad de manera acostumbrada de poder desarrollarse de esa manera. Por ejemplo, una de las debilidades que veo en el sistema educativo, incluso en la actualidad, es el tema de las habilidades metacognitivas, que es fundamental para una efectiva educación virtual. Ahora, se preguntarán qué son esas habilidades metacognitivas. Bueno,
Es básicamente que las personas que la poseen, en este caso el estudiante, tiene que tener la capacidad de saber autorregularse, que también va en el proceso de aprendizaje. Cómo le puede ir mejor, si aprendo esto de una manera, si aprendo esto de otra. Y tú dirás, bueno, esto podría ser un poquito complejo, pero eso se puede enseñar en materias de clases para que el niño o el estudiante autorreflexione y pueda buscar sus mejores métodos o técnicas que le ayuden a aprender mejor esas materias para poder llevar a cabo cualquier acción, exposición, asignación, etc. Tú sabes que de eso mismo habla el maestro Peter Goodyear, que establece en uno de sus pensamientos, más bien un doctor en filosofía y experto en temas de educación y la integración de las nuevas tecnologías, establece que el método que plantea dice que para lograr eso se tiene que empezar con el diseño de un modelo de aprendizaje para el área específica que se va a desarrollar. O sea, para que el ambiente, en este caso, de que el estudiante, vamos a poner que sea entre ciertas edades, sin llegar a la educación superior, porque ya eso es otra metodología, pero por ejemplo que en el proceso de la escolaridad, incluyendo el bachillerato, pues se puedan desarrollar métodos de autoevaluación para ir ajustando, cuando son modelos, diríamos, virtuales totalmente. Porque de hecho, en ese proceso de crecimiento de los niños y adolescentes, es indispensable el contacto cara a cara. Eso no se puede dejar. Bueno, es increíble. Hay un libro muy interesante sobre la educación, que es How to Learn, Brain, School Experience. O sea, así se llama, How to Learn. Entonces, ahí muestran el porcentaje del tiempo invertido de manera general sobre los niños en el ámbito educativo, donde el 22% se lo dedican a dormir, ¿no? El tiempo de usar de dormir. 14% son en la escuela y el resto en el hogar. O sea, que ellos, ya los pequeños y los estudiantes más jóvenes, existe un proceso de aprendizaje que es el físico, que es lo tangible, suministrado por los sensores, sea visual, tacto, olor, gusto inclusive. Eso es uno de las principales herramientas que tiene incluso un bebé a la hora de conocer el mundo. Y eso va manteniéndose incluso hasta edades como los 8 o 10 años. Y la parte sensitiva. Sí, de hecho, a un niño, por ejemplo, cuando tú le dices, un niño de 7 años, por ejemplo, tú le dices, mira, si no nos vamos, te voy a dejar aquí. Y él se pone a llorar. Porque él realmente cree que tú lo vas a dejar a llorar. Porque él todavía está en la etapa de absorber y que lo que le dicen es literal, es real. Entonces todavía no diferencia en que, mira, es una broma esto, que aquello. ¿Tú sabes quién nos va a dejar? Sijolo Ediciones. Sí. Para las actividades, recordar ese momento, tenerlo presente. Foto, edición de video, edición de imágenes. Sijolo Ediciones. 809-803-9154. Haz tu cita que no te quede fuera. 809-803-9154. Sijolo Ediciones. Señor Bosch, usted que está bien callado en el día de hoy, yo supongo que usted está... No, yo, hablando de Sijolo, yo le quería hacer una pequeña pregunta ya al señor Bosch. Y yo tengo otra pregunta también que hacerle. Ay. No, pero está bien, vamos a guerrear. No, tira primero. No, yo quería preguntarle al señor Bosch qué él opina, no del sistema actual, sino de cómo él encontraba la educación en su momento, cuando él tomó clases y demás. Vamos a ver, señor. Por ahí viene la pregunta mía. Yo quería saber, ahorita que mi hermano Junior mencionó lo que es el sistema tradicionalista, ¿se aprendía más antes
o ahora? Bueno, Para yo responder la mía. ¿A quién quiere que responda yo? Sí. Nítido, mira. Yo considero que, o sea, no por un tema de más, pero yo creo que ahora se aprende más. Pero te estás diciendo que no. Tú dirás que entro en contradicción, ¿no? ¿Verdad? Sí. Parecería contradictorio, no. Mira qué es lo que pasa. Yo te digo que ahora se aprende más porque resulta que ahora tenemos infinitamente más recursos y más adaptabilidad, más conocimiento, más evolución con respecto a cualquier conocimiento. De hecho, tú ves que a un niño ahora mismo te agarra una tablet y te la manipula y aprende bastante, mucho más rápido, porque tiene un sinnúmero de herramientas para hacerlo. Ahora bien, con la llegada de internet y la información, así como vino el poder de la información, también vino la procrastinación, que es, por así decirlo, de mucha distracción. Claro. Entonces, si tú puedes literalmente soportar o restringir el tema de distracción y enfocarte en los recursos que tú tienes para aprender, te aseguro que se aprendería mucho más. Ahora bien, otras de las situaciones que yo encuentro diferenciadoras para mí, a mi entender, es que hay una diferencia radical en los maestros de ahora y los de antes. Los de ahora están más preparados, muchísimo más preparados. Los de ahora están más preparados. Más preparados. Enseñan menos. Pero yo considero, ¿no? y eso de enseñar menos, o la percepción que muchos tienen en República Dominicana, pensarán de los maestros que podrían enseñar menos que los de antes. No, porque mi maestra a mí, yo no pasaba si no era esto. Yo considero que era por un tema vocacional. Antes, a mi entender, los maestros, porque mi madre fue maestra durante 30 años, 35, y ella, cuando entró, no era uno de las profesiones mejores pagadas. Y de hecho, el que era maestro no necesitaba a veces ni tener título, pero sí lo que se necesitaba una cosa: vocación. Tú sabes que el tema de la educación antes y ahora resulta complejo compararla, porque son escenarios distintos. Son escenarios distintos, maestro, pero más sin embargo, hoy en día la gente aclama la educación de antes. No creo tanto. Bueno, ¿usted sabe cómo era que enseñaban antes, maestro? Por ejemplo, miren, en el Liceo Ramón Emilio Jiménez de Lomina. Ay. Picante. Picante como cosa loca. Picante. Allá había un profesor que él agarraba y hacía varios grupos en el curso. Le ponía un tema. Cada quien tenía que exponer ese tema. Y si uno fallaba, esa mala nota le tocaba a todos. Y si uno de ellos la acertaba, entonces la nota le tocaba a cada quien individual. Eso te quiere decir a ti que si tú estabas en un grupo de 5 personas, esas 5 personas tenían que velar porque el otro supiera también, no solamente individual. Esa era una. Y en la escuela donde yo estudié, la Salomé Orellana Enrique, ahí en Loma Mella, había un profesor que se llamaba René, que cuando él preguntaba algo, cuando no se lo respondían como él quería, él agarraba una varita y le daba barazo a todo el mundo diciéndole la respuesta a cada quien. Claro, eso. Así era que se enseñaba antes, así era que se aprendía. Pero espérate, pero eso ya es un tema espartano, que no es que esté en desacuerdo, porque habían métodos y métodos, pero lo que yo veo en esos profesores que tú decías que eran rectos, que daban varios fuetazos y demás, con respecto a lo de ahora, es el tema amor por la enseñanza. Amor por la enseñanza, más sin embargo, antes tú le decías a un padre: mira, tu niño no está rendiendo bien en la escuela o tiene mala nota. No, era al niño que se le reclamaba con el profesor al lado. Ahora cuando el niño se quema, es al profesor que se le reclama con el niño al lado. Todo el mundo. Entonces yo no entiendo. Tenemos un tema de globalización, pero más sin embargo vamos para atrás. Es un tema cultural realmente. Y estoy alante de un profesor bien prestigioso de la universidad ahora mismo. Y él sabe de lo que yo le estoy hablando. Bien, tú sabes qué pasa. Tú sabes que lo que se ha venido buscando con la evolución de la enseñanza es que los estudiantes empiecen a construir su conocimiento por ellos mismos. Correcto. Que empiecen a sentirse libres, porque esa metodología, si bien funcionó, pero era base al miedo. Entonces, se busca preparar profesionales para que enfrenten las diferentes dificultades que va a tener, y muchas veces de manera inmediata. Fíjate que
cuando hablamos de que nos podemos adaptar a métodos anteriormente, eso no era tan posible. Exacto. Otra cosa, se va midiendo el tema de la enseñanza, de la construcción del conocimiento en función de los resultados que va teniendo a largo plazo. Tú no puedes permitir crear un ambiente de miedo, de terror, a que la persona se equivoque, porque entonces tú vas a tener jóvenes con tema de autoestima. Y si bien es cierto, equivocarse es parte del éxito. Es parte del ser humano, pero aún así No. con ese terror lo aprendían. Yo digo, los estudiantes de antes. Mira, no, yo digo, Y no, de ahí salían los buenos profesionales de yo, antes con ese terror. ahí el tema no, porque eso lo que incentiva es a la violencia. Fíjate que no voy a decir que parte de ese tipo de enseñanza nos hace insensible. Y fíjate otra cosa. Cada vez que un estudiante va al aula, vamos a hablarlo a nivel de universidad ya que está fuera de los padres. Si nosotros aplicáramos una enseñanza, un método de enseñanza en las universidades basado en ese modelo, hoy probablemente, bueno, sí, mucha gente no estudiara, es lo primero. Y segundo, grandes potencias o los pequeños, más bien, los pequeños países estuvieran bajo dictadura. Ok. Porque el conocimiento iba a prohibirse. Porque al momento de que tú me reprendas, entonces ya yo sé que si lo hago mal, me vas a dar. Entonces, si me da, yo prefiero no hacerlo. Mira algo interesante. Ok, ¿usted prefiere ese método de antes o que los estudiantes le vuelen a los profesores hoy en día como ha pasado últimamente? Es que resulta que es... Vamos para allá. Es que vamos a ver. Ese método, aunque parezca que está relacionado, no tiene nada que ver Se ha con perdido No, el no, respeto, no. señores. ¿A dónde le cabía Pero ¿A dónde le cabía un estudiante en la mente de que volarle a un profesor? Claro, mira, Pero yo te voy a bueno, yo te voy a hablar de un señores. tema de experiencia, no solamente personal, sino también que lo he vivido yo y mi madre. Mi madre era una mujer de 35 años de educación. Y ella podía dar para más. Pero ella estaba pasada. Ella estaba ahí prácticamente porque quisiera, porque quería. Y resulta que un muchacho se cayó, se golpeó en el ojo. O sea, mi madre, el muchacho, quería salir porque ella daba clase en una de las un lugar donde recibían personas con muy pobres culturas, ¿tú entiendes? Eran terribles, eran terribles. Era muy malo realmente. Ay, Entonces, terrible. tú a las 7 de la mañana tú escuchabas una mala palabra de afuera. Entonces, obviamente había que tener, oye, no puedes salir porque tú no puedes dejar salir a un muchacho. Ahora los muchachos te querían pasar por encima. Entonces, en una de esas maneras de que quería pasarle por encima, el muchacho agarró y se cayó, se golpeó ahí y dijo que mi madre le golpeó. Hubo una especie inclusive de investigación. Y mi madre podría haber perdido los 35 años que ella tenía en educación por ese muchacho. Ella dijo, señor, y buscó testigos y efectivamente ella no lo dice. Pero el muchacho seguía empeñado de que ella decía. Muchos que dicen que los muchachos no hablan mentiras. Pero eso también es una especie de mito. ¿De qué edad tenía? Él tenía como 8 años. ¿Al niño? Sí. Eso inventa ya. Ya hay un problema ahí. Eso Claro. viene de la familia. Y ahí entra el tema. Lo que le quería decir es que a eso de que le vuelan a los muchachos y que le dicen mala palabra, es un tema familiar. Un tema de educación en las casas que no se le da y que no se le El restringe. muchacho que venía malcriado de su casa a la Salomé Ureña de Enrique, ahí a los Mameyes, iba mansito a su casa otra vez porque los profesores De una vez. lo amansaban. No es problema Pero de que viene de la casa. antes El le problema decía- es que ahora mismo Bueno, estamos pero que demasiado- ese Pero, método ya cambió. No, pero antes le decían a los maestros, el maestro de uno antes era un segundo padre. Claro, Alante del maestro le daban una pela al muchacho. Pero- ahora le dan una ahora, pela al maestro por delante donde- del muchacho. Ahora, No, por donde tú quieres pero ir, por donde espérate. usted quiere ir, que usted dice que eso es una barbarie y que haría sin número de situaciones. yo quería ser Yo profesor. considero, y esto ya es a modo personal, que realmente no es tan así. Y explico por qué. Porque resulta que cuando a ti te golpean un muchacho, ¿saben? El muchacho tiene una noción de por qué te golpea. Mira, pero Entonces, Un ¿qué es lo que da profesor- miedo? Un profesor le daba a un muchacho de una escuela, a un estudiante,
Y cuando el estudiante iba a la casa, tenía otra pela asegurada. Sí. Eso ha Pero cambiado y eso es lo que hace el punto falta. que yo Pero quiero decir, bueno, pero el punto que yo quiero decir sí, es que el punto que quiero llegar a decir es que esos muchachos cuando son golpeados o que son tratados con mano de hierro, por así decirlo, Una manopla. ellos entienden por qué se le hace. Entonces, que no es porque que cuando ellos tienen ese miedo, no es que se fundamentó en la base, por ejemplo, del terror o lo que sea, sino Una que le va a crear una samurai, situación, No. una situación psicológica media extraña, porque eso cuando llegan al final, cuando llegan arriba, que lo que hacen una autorreflexión, ellos lo que hacen es agradecérselo. Una correa de 4 pulgadas de ancho. Hay muchas personas que dicen, yo le agradezco mucho a mi madre que me agarró y me sonó cuando tenía que sonarme. Ok. Entonces aquí estamos hablando ya de dos cosas. Estamos hablando que si es bueno dar pelo o no. Eso que usted está hablando. Ese tema creo que lo vamos a tener que seguir ahora, para después. vamos con una cosa. Mira, cuando plantea el señor Bosch que el joven hacía una travesura y que la travesura traía como resultado una pela. Vamos a suponer que le llamaban la atención con un golpe o algo. Cuando ese joven iba para su casa, probablemente encontraba el papá y la mamá. Con una correa de 5 pulgadas de ancho en la mano. Sí, déjame terminar la idea. Encontraba en su casa a su papá y su mamá. Un guayo. Sí. Encontraba en su casa a su papá y su mamá. Una piedra en la cabeza. Ahora bien. Encontraban en su casa a su papá y su mamá. Ahora, Esa era la verdadera pero educación. realmente la composición familiar ha ido cambiando. Claro. La responsabilidad de los hijos en cuanto a los padres ha ido cambiando. La familia se ha ido descomponiendo. Entonces, cuando tú envías el niño a la casa con una pela que le dio el profesor, ya tú no te encuentras con el papá. Probablemente tú te encuentras con una abuela, con una tía. Okay. No te encuentras con la composición familiar de la cual tú estás hablando y que había una integración en cuanto a los padres con los profesores y la escuela. Ahora lo que hay es una integración, los niños con una tablet o un celular en la mano. Esa es la integración que hay. Sí, pero por ejemplo, donde yo voy es el núcleo, porque esa falta de respeto es porque viene de alguna enseñanza o mala enseñanza del hogar. Así es. El hecho de que se den situaciones aisladas, que yo lo considero así, porque si fuese común el hecho de la falta de respeto a los profesores, eso sería un problema grave. Entonces, que se dé, que se dé, porque mira, ¿dónde yo voy? La delincuencia es una falta de respeto a la autoridad. Ajá. La policía o las instituciones que corresponden en manejar ese tipo de actitudes actúan. Ahora, ¿qué pasa? Está demostrado estadísticamente que a través del maltrato lo que tú quieres lograr no es lo que se da a largo plazo. Porque si bien es cierto que tú puedes corregir a un joven, probablemente con un golpe, quizás ese golpe hace mejor efecto si lo hace de otra manera. Obviamente, yo no estoy en contra de la pela. No estoy en contra de la pela. Al contrario, yo estoy a favor de la pela. Ahora, ¿qué pasa? Tú no vas a acostumbrar a un niño, a un adolescente, siempre a darle golpes. Tiene que haber otro método de lo cual él sienta que tú le estás castigando. Con cuatro macanadas. No, mira, lo que pasa es que el golpe, en realidad, incluso en los adolescentes, ya los golpes dejan de ser relevantes. Es correcto, entonces. Dejan de ser relevantes. ¿Con qué tú le vas a dar? ¿Con qué tú lo vas a reprender? El tema es o sea, vamos a ver. De hecho, ni siquiera los golpes. ¿Por qué los golpes han dejado de ser tan usados en la actualidad? Es porque se demostró. Eso podría ser otro tema. Pero se demostró, no, estamos en lo mismo. Porque se demostró una sola cosa. Se demostró que los golpes en realidad no son el factor que hace la rectificación. O sea, ese es un medio que demuestra de manera física, digamos, el inconforme y que las personas reciben el mensaje. Okay. Pero hay otros motivos. El joven de antes, tú le ponías una correa en la mano y le ponías una macota del otro lado. ¿Para dónde tú crees que se iba él? Para la macota, tranquilamente. ¿Para dónde? Para la macota. Perfecto. Pero vamos a ver, el joven de ahora, tú le dices, le pones la macota
o le pone el videojuego, pero el videojuego le pone un candado. Pero vamos a poner esto. Ey, no nos vamos lejos. Está bien, porque espérate, no nos vamos lejos. No nos vamos lejos. Ustedes vieron el ejemplo de una señora que le afeitó las cejas a su hijo recientemente. Digo, hace varios meses. Lo dejó como un monje. Un monje del templo Shaolin. Me pareció algo bien, me pareció algo correcto. Pero atiende. ¿Eso cambió la actitud del niño? No. Bueno, la cambiaría. No la cambió. Yo conozco uno. No, vamos. Yo conozco uno en el barrio que andaba con una boina. Entiéndase, una recortada esa que se hacía Mike Tyson en aquel entonces. La madre le dijo, recórtate, que esa va a recortar no me gusta. Y él no le hizo caso. Ella lo agarró de noche, lo tranquiló. Y más nunca esa persona volvió a usar una recortada caliente. Porque ahora se recorta como un guardia todavía. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Que el daño que hace, por ejemplo, la sociedad y las redes sociales. Mira, esa señora quizás no debió subir el video. Ahora, peor fue la represalia que se le tomó con la señora. ¿Por qué? Porque acaban de desmeritar. Y lo peor del mundo, y eso se lo voy a decir a los oyentes aquí. Lo peor del mundo que puede hacer cualquier persona es desmeritar o desacreditar la autoridad del padre. Cuando un padre dice algo para un hijo, tienen que respetar, aunque eso esté mal. Ustedes lo jalan para el lado y listo. Tú sabes una cosa, que nosotros este tema empezamos con la educación virtual y la presencial y nos vimos, pero igual nosotros nos mantuvimos en el tema. Quiero saludar a Delma Laureano, que estuvo comentando en el podcast, en el último anterior. Un aplauso. Quiero también saludar a Benjamín Hernández, Johnny Andrés y JR Gamer. Un placer que estén con nosotros. Muchas gracias por comentar. Eso es importantísimo. Que por cierto, Delma es una excelente educadora que posiblemente le va a interesar bastante este tema y espero sus comentarios. Esperamos los comentarios de Delma, de verdad que sí. Bueno, yo entiendo que cuando hablamos de la educación virtual, la educación a distancia, cuando hablamos del modelo asincrónico y el presencial, yo considero que nosotros debemos de prepararnos para algo híbrido. Sí, por un tema de productividad. Y de evolución. Claro, de productividad y evolución. Claro, en cada uno de los escenarios pertinentes con las características que indican, como dice, y ahí estoy de acuerdo con el maestro Peter Goodyear, que propone un método de enseñanza basado en ergonómica de los ambientes de aprendizaje, que probablemente con el entendimiento de los expertos, quizás eso se pueda desarrollar aquí perfectamente. Sí. Eso ayuda a que el estudiante de alguna manera vea cómo va evolucionando, pero con una interacción remota y cara a cara. Un blending learning. Claro, un blending learning. Señores, esto fue... Antes de despedirnos, a la señora madre de nuestro compañero Junior, si ella fue de esa profesora de antes, de esa profesora tradicional, mira, yo la felicito totalmente de corazón, aunque no lo conozca, ¿eh? Claro que sí. Y recuerden que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, según Nelson Mandela. Eso es Arriba RD Podcast, así que dale.